Bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre género, cultura y riesgo sexual, y para ello vamos a partir revisando algunos conceptos básicos que nos permiten entender el autocuidado y la prevención de VIH-Sida e infecciones de transmisión sexual. Primero, vamos a definir brevemente el concepto de cultura, que de acuerdo a Taylor implica aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otro hábito y capacidad adquirido por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. Esto significa que la cultura implica aquellas prácticas y creencias basadas en ciertas ideas aprendidas y compartidas por los seres humanos en tanto seres sociales. La cultura es resistente al cambio, pero puede variar a lo largo del tiempo y se asocia a una identidad, es decir, a un sentido de pertenencia a un grupo cultural. Por otro lado, otro concepto que es importante conocer es el concepto de género, que se ha definido en términos generales como la construcción social y cultural a partir de las diferencias sexuales. Esto significa que mientras el sexo es natural, innato y no varía, el género es cultural, aprendido y varía, de acuerdo al contexto cultural. De acuerdo a la historiadora Joan Scott, existen 4 elementos que configuran el género: los símbolos y mitos culturalmente disponibles, los conceptos normativos que se expresan, por ejemplo, en doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas respecto a las diferencias de género, las instituciones y organizaciones sociales que regulan las relaciones de género y, finalmente, la identidad subjetiva. Por otro lado, vemos también que la sexualidad es una construcción social y se define como la expresión generalmente utilizada que comprende maneras múltiples e intrincadas en que nuestras emociones, deseos y relaciones son configurados por la sociedad en que vivimos. Otra definición de sexualidad es la que propone Teresita de Barbieri, quien señala que la sexualidad es el conjunto de maneras muy diversas en que las personas se relacionan como seres sexuados con otros seres sexuados, en intercambios que, como todo lo humano, son acciones y prácticas cargadas de sentido. Así, de la misma forma en que el género es el resultado de la socialización y los procesos de aprendizaje social, podemos decir que la sexualidad es algo que se adquiere, es decir, se aprende y se reproduce a lo largo de la vida en sociedad. En síntesis, vemos que el sexo y el género son construcciones socioculturales de la misma forma en que la sexualidad es el producto del aprendizaje social, y estos elementos combinados entre sí van a generar un contexto específico de la sexualidad que va a ser estudiado desde las ciencias sociales. Otro concepto importante para entender los problemas de riesgo sexual es el concepto de violencia de género. Así como la cultura genera y reproduce comportamientos de acuerdo al género, esto implica también que la cultura entrega pautas respecto a conductas de violencia. Una definición de violencia de género consiste en entender que todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada, puede ser considerado como un acto de violencia de género. Esto de acuerdo a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas. Posteriormente, en el año 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, se acuñó el término de violencia de género, específicamente haciendo referencia a la violencia contra la mujer que impide el logro de los objetivos de igualdad de desarrollo y paz, que viola y menoscaba el disfrute de los deberes y derechos fundamentales para las mujeres. Así, desde las Naciones Unidas se instaba a los gobiernos a adoptar medidas para prevenir y eliminar esta forma de violencia. Algunos de los aspectos que incluye la violencia de género son la violencia física, que implica cualquier daño corporal o físico hacia las mujeres, la violencia psicológica, la violencia económica,
que supone la privación de los recursos económicos tanto para las mujeres como para su familia, y la violencia sexual y abusos sexuales. Detengámonos de forma más específica en este último concepto. Violencia sexual y abusos sexuales incluye cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el presunto agresor o no consentida por la mujer, abarcando la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual con independencia de que el presunto agresor guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. Finalmente, un último concepto que tenemos que tener en consideración es el concepto de riesgo sexual. Una conducta sexual de riesgo sería la exposición del individuo a una situación que pueda ocasionar daños a su salud o a la salud de otra persona, especialmente a través de la posibilidad de adquisición, por ejemplo, de una infección de transmisión sexual como el VIH-Sida, así como otras situaciones que generan daño a la salud de las personas. Existe, desde el punto de vista de las ciencias sociales, una relación entre riesgo y cultura. Esto porque el análisis de diversas situaciones de encuentro sexual desde una perspectiva sociocultural indica que las personas se exponen a determinados riesgos en gran medida motivados por pautas de comportamiento, expectativas u otros factores sociales que les impiden privilegiar su autocuidado y llevar a cabo, por lo tanto, comportamientos de riesgo en determinados contextos y situaciones, especialmente en el marco de la sexualidad. Algunos ejemplos de la forma en que el riesgo y la cultura se relacionan son, por ejemplo, el no uso correcto y sostenido del preservativo, ya que la investigación social ha demostrado que muchas veces las personas no utilizan correctamente el preservativo debido a factores que son fundamentalmente socioculturales, ¿no? Como las dificultades de comunicación, de hablar sobre la prevención del VIH, el miedo a la estigmatización que supondría, por ejemplo, usar el preservativo o querer usar el preservativo. Y otro ejemplo en el que nosotros visualizamos problemas relacionados con lo cultural en la prevención es el uso ineficaz de métodos anticonceptivos, ya que hay diversas investigaciones que han demostrado, por ejemplo, que muchas mujeres, al no tener la información correcta o al tener determinadas creencias culturales respecto a la prevención del embarazo, no utilizan los métodos anticonceptivos adecuadamente. En definitiva, y para concluir, deberíamos decir que a la hora de analizar los problemas de autocuidado y prevención en la salud sexual, se deben identificar claramente los factores socioculturales y su influencia en el comportamiento de las personas. Solo así podremos llevar a cabo una prevención efectiva.